Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Colombia la política no es tan dinámica como se suele repetir. No se dejen distraer por los Roy Barreras que saltan por ahí del uribismo pro seguridad democrática, al santismo pro paz, a la coalición de gobierno duquista pero también antiduquista. En Colombia desde hace más o menos 15 años, desde que Álvaro Uribe rompió el bipartidismo conservador liberal que gobernó en Colombia por más de un siglo, la política, creo yo, se puede dividir más o menos en tres: en la derecha, el centro y la izquierda. Y aunque a los políticos digan que estos son términos anacrónicos, la verdad es que creo que son la manera más útil de entender la política, si bien hay muchos matices que se les escapan. Hoy en día, las figuras de derecha, centro e izquierda que sintetizan estas posiciones son Álvaro Uribe y su ungido de turno, Iván Duque, Gustavo Petro de izquierda y Sergio Fajardo en el centro. Sergio Fajardo, quien nos acompaña esta noche en Zona Franca. Estas parecen ser las posiciones políticas que se reeditarán además en la contienda presidencial del 2022, las mismas que fueron protagonistas en el 2018. Por eso digo que la política en Colombia no es tan dinámica. Ahora mismo esas fuerzas ideológicas están volcadas en las elecciones regionales, donde hay un cuarto jugador muy poderoso y silencioso: la política partidista tradicional. Por eso en las regionales, excepto en grandes capitales, parece que la política se diluyera en coaliciones multipartidistas que desafían toda comprensión ideológica. Por eso es importante tener presente que apenas pasen estas elecciones, el próximo 27 de octubre empezarán los movimientos para la campaña presidencial. La política no para, pero si bien no para, tampoco cambia tanto. En medio de esta permanencia, veremos entonces qué es lo que aprende esta política. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompaña esta noche Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es matemático, fue periodista, conferencista, candidato presidencial en las pasadas elecciones con más de 2.500.000 votos. No se equivoque, Daniel. Buenas noches, Daniel. 4.600.000. Cuatro. Bien difícil que es conseguir un voto para sí, señor, borrar tiene toda 2 la millones razón. de una vez. Está muy bravo. Tiene toda la razón. Y además profesor. Profesor, Recuerdo. ¿está dando clases? Sí. ¿Hace cuánto no venía por acá? No me acuerdo, no me había vuelto a invitar, pero bueno, aquí estoy con gusto y contento de estar acá contigo. Lo volví a invitar porque quería un gran personaje de la política colombiana para estrenar nuestro set. Mire usted. Que está nuevecitico. Las cosas llegan a su debido tiempo, me tocó estrenar, es buen augurio. ¿Y qué tal que podamos decir que la estrené con el próximo presidente de la República? Eso es lo que piensa una mujer que lo apoya a usted. Fue su fórmula vicepresidencial y se llama Claudia López. Se lo voy a poner aquí para que empecemos a ver, estoy esta preparado discusión. para las sorpresas, ¿sabe? Ahí viene. Ahí viene. Estamos estrenando eso. Sino un exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, futuro presidente de Colombia, Simón. Y me imagino que fue incómodo con Jorge Robledo ahí al lado de esa proclamación. No, para mí fue una sorpresa, pues, pero con Jorge Robledo yo tengo una excelente relación y además pasa por una condición que es que no sabemos reír. Entonces yo le dije, aplauda, hombre, Jorge, aplaudí. Y él pues se rió y no aplaudió. Porque, a ver, Sergio, yo creo que la última vez que usted y yo hablamos fue durante la campaña presidencial y en esa campaña usted dijo: esta va a ser la última vez que yo me lanzo. Usted ya ha explicado más o menos sí, que decidió que después de ese tercer lugar tan reñido con Gustavo Petro en la primera vuelta, había una gran responsabilidad política que usted sentía que lo jalaba, pero ahorita, y para entender lo que decía Claudia ahí, usted no es precandidato presidencial, usted es parte de una coalición que todavía funciona, que es la Coalición Colombia. ¿Cómo funciona la cosa? No. En este momento
pues yo soy candidato presidencial. Y lo explico. La decisión que yo tomé, estoy hablando en primera persona, porque muchas de estas decisiones son personales, después de todo el aprendizaje en la campaña, después de la votación que obtuvimos, yo había dicho antes que mi aspiración era volver a mi casa, es decir, volver a la universidad, que quería ser rector de una universidad para trabajar con jóvenes, con maestros, maestras, después de todo lo que yo he aprendido en esta vida pública, dentro de la política, que no era mi proyecto de vida originalmente. Esa era mi intención. Toca posponerla. Pero la reflexión es todo este trabajo que nosotros hemos hecho, todo lo que hemos venido construyendo en el movimiento nuestro Compromiso Ciudadano desde hace 20 años prácticamente, cuando empezamos en ceros en la calle de Medellín, tantas personas que han trabajado con nosotros por todo el país. Y yo decía, yo no me puedo retirar diciéndoles en una carta, pues que muchas gracias por la compañía. Me fui a ver ballenas. Que me fui a... No, ballenas, eso ya había pasado. Pero se puede ir a ver ballenas y de hecho yo recomiendo todo el que pueda ir Se a ver volvió un ballenas. lugar en la política colombiana. Está bien. Está bien. Eso está bien. Ver ballenas no le hace daño a nadie y de hecho le cambia el espíritu a las personas y si van a Nuquí, pues muchísimo mejor. Pero retomando, Sí. mi convicción en ese momento era, yo no puedo dejar a tantas personas con quienes he trabajado, que han luchado, que trabajaron hasta el último minuto siempre conmigo y simplemente despedirme. Yo tengo una responsabilidad con ellos, con esas personas en primera instancia y con tantas personas que votaron por nosotros, que no era un voto accidental. Recuerden que en principio se decía que la elección presidencial ya estaba decidida porque era una polarización entre Duque, Uribe y Petro y que no había nada más que hacer y lo que pasó fue muy importante. Entonces, reflexionando sobre eso, sobre la responsabilidad que tenemos quienes estamos en la política y en lo público, yo dije, yo no me puedo retirar. Y aquí estoy. Y entonces empezamos a trabajar desde el 4 de agosto del año pasado con nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, con el que recogimos firma, con el que integramos la Coalición Colombia en el 2017 Sí, y después en el 2018. Que está conformado por el Polo, por los el Polo Verdes Democrático y la Compromiso. Alianza Verde y Compromiso Ciudadano. Y pues tomé la decisión y dije, yo no puedo retirarme. Y aquí estoy. Y no retirarse significa seguir trabajando alrededor de lo que nosotros hemos construido, con todo lo que hemos aprendido, llegar a tantas regiones y ofrecer una alternativa para este país, que no puede ser la alternativa de la polarización que se está planteando, que no puede ser la alternativa del populismo que se plantea, una alternativa que construye, que sabe cambiar la política, que le pone unas bases éticas a la política y a lo público en Colombia y que le apuesta a sacar lo mejor de la gente de nuestro país. Ese es el camino. Y entonces estoy acá. Ahora, ¿cuál es el proyecto? Pues la presidencia de la República. Es un tiempo largo, ¿sí? Sí. Pero es apenas natural porque es parte de un aprendizaje, de una primera campaña conmigo como candidato y eso es lo que nos hemos propuesto. Eso es lo que yo me he propuesto, trabajando con nuestras personas, estamos trabajando en estas elecciones, acompañando a muchas personas que están entrando a la política, porque uno de los puntos fundamentales para cambiar lo que nosotros queremos cambiar en nuestra sociedad es que muchas personas nuevas entren a participar. Y yo por eso digo, en estas elecciones participar es ganar, porque no estamos, y siempre le he dicho a la gente que uno tiene que aprender, tiene que hacer un recorrido. Yo soy un ejemplo explícito de lo que estoy diciendo. Nosotros nos atrevimos en Medellín al finalizar el siglo pasado y empezamos en el año 2000 en ceros. Y si nos hubiéramos retirado por todos los obstáculos que teníamos, pues no hubiera pasado lo que está pasando hoy. Y nos atrevimos y participamos. Y atreverse a participar ya es un gran paso. Y necesitamos muchas personas participando en Colombia. Ahora, la Coalición Colombia no está vigente en el sentido político Sí. de el Partido Alianza Verde, el Partido Polo Democrático y nuestro movimiento Compromiso Ciudadano. En algunas partes de Colombia estamos En Bogotá, trabajando. por ejemplo, por eso estaban ejemplo, en sentados ahí los Bogotá, tres. Y hemos hecho un esfuerzo donde hemos tenido la posibilidad de trabajar de manera constructiva, pues aprovechar que las personas se conocen y seguir empujando. Pero estamos en política y por supuesto hay múltiples caminos y los iremos recorriendo y pues yo estoy contento de estar en lo que estamos y para dónde vamos. O sea, va a Y ese durar reto. encampañado como 8 años seguidos hasta el 2022. Sí, fíjese usted cómo es la vida. Y básicamente desde que empezamos a participar en política, yo pongo como referencia enero del año 2000 hasta el día de hoy, o gobernando o en campaña. Se salió de la gobernación en el 2015. En 31 de diciembre del 2015. Tuvimos en el 2016 el plebiscito para el acuerdo de Sí. paz. En el 2017 recogimos 1 millón de firmas por todo Colombia. En el 2018 campaña para el Congreso de la República, campaña para la Presidencia de la República, campaña para la consulta anticorrupción y ahora campaña
para las elecciones locales. Entonces es un mundo muy exigente, es duro. En este mundo de la política y lo público es bien, pero bien complejo, mucha incertidumbre, pero por encima de todo está la convicción y esa es la que yo tengo. Y déjeme, volvemos ahorita al tema de las campañas regionales en un rato, pero como candidato a la presidencia prematuro, Sí. su opinión le importa a la gente, le importa a la gente que votó por usted, le importa a la gente que podría volver a votar por usted. Y el país, si algo quiero oír de sus líderes por estos días, es sobre el tema de la situación de seguridad, de orden público y este debate alrededor de la reedición de la guerrilla de las FARC, si así se le puede llamar, o de la banda de Iván Márquez, como le dicen otros. Yo le quiero poner aquí algo que dice Humberto de la Calle, que expresa una visión de lo que pasó, y quería saber usted qué tan de acuerdo está con esta visión de Humberto de la Calle. A ver. Y entonces dice Humberto de la Calle: sin olvidar en ningún momento la responsabilidad primordial que le cabe a Iván Márquez y sus compañeros por estos hechos, recordamos que una y otra vez le dijimos al gobierno nacional que sus ataques permanentes al proceso de paz y los riesgos de estabilización jurídica que conllevan podrían llevar a varios comandantes a tomar las decisiones equivocadas. Y esto es un poco un mensaje en el que Humberto de la Calle dice: nada justifica el rearme, pero hay una responsabilidad que tiene el gobierno de Iván Duque al no implementar los acuerdos de paz como se deberían haber implementados. Y a mí me parece que hubo un contraste con algo que usted dijo y fue rodear al presidente en ese momento, y quisiera entender qué piensa acerca de esta visión que de alguna forma le pone un foco de responsabilidad al gobierno. Miren, el gobierno conduce y este gobierno es el gobierno del Centro Democrático que se ha opuesto de manera sistemática a los acuerdos de paz. Nosotros estamos por los acuerdos de paz y creo que es la tarea ineludible de Colombia. Nosotros no podemos retroceder a la violencia. Llevamos décadas destruyéndonos en una y otra forma y nuestra lucha siempre ha sido por cambiar la política y por apostarle a la capacidad nuestra como colombianos para avanzar y para transformarnos. Y eso requiere que aprendamos a vivir juntos y que haya un acuerdo de paz. Sí. Primer punto. O sea, yo no tengo ni la menor duda acerca de la construcción de la paz en Colombia, y la construcción de la paz hoy pasa alrededor de los acuerdos, que fue lo que se firmó. Lo que hicieron estos señores, pues es una trampa tal vez anunciada. Pues ahí está esa figura del señor Santrich al lado de Iván Márquez, en la forma como se expresó, las cosas que decía, y queda simplemente en evidencia pues que es un tramposo, que estaba mintiendo y que tenía un objetivo que es el que está en este momento alrededor de su jefe, el señor Márquez. Eso no tiene ninguna justificación. Ahora, cuando yo digo, y lo que escribí es: el presidente Duque ha hablado permanentemente de unir a Colombia, Sí. Un gran pacto en Colombia. Hasta el día de hoy no hemos encontrado una sola acción donde nos podamos unir. No fue la lucha contra la corrupción. Después de la consulta anticorrupción, recuerden que él convocó al Palacio de Nariño y dijo pues que empezaba una lucha contra la corrupción, pero nunca fue una convocatoria que pasara más de una reunión célebre en un espacio muy importante de nuestro país, y ahí quedó. Yo creo que, y ese es el sentido del mensaje, pues si quiere unirnos alrededor de los acuerdos de paz, convocar a todas las fuerzas políticas para que discutamos acerca de los acuerdos de paz, para construir la paz y avanzar sobre esos acuerdos. Yo creo que esa es una necesidad de Colombia, es inexorable, o quiero que sea inexorable, porque nosotros no podemos reversar. Entonces es un llamado político: sentémonos todos, con todas las diferencias que tengamos, a encontrar un terreno para que no se convierta esto entonces en una reedición, de una confrontación del sí y el no, después de haber pasado por todo lo que hemos pasado, volver a repetir esa confrontación que lleva a la polarización, y en esa polarización entonces empiezan a destacar los mensajes de odio, de rabia, de resentimiento, y lo que nosotros necesitamos es ser capaces de avanzar. Esa es una responsabilidad del presidente. Colombia es un país presidencialista y es en ese sentido que yo estoy diciendo
convocar. Usted al principio de la presidencia Duque dijo que el presidente lo había llamado en un par de ocasiones y que habían hablado. Yo no sé si ese diálogo continuó, más allá de que no haya habido ese diálogo grande con todos los sectores de la sociedad. Me pregunto si ha habido un diálogo al menos privado del cual usted puede hablar con algunas de las personas que fueron protagonistas en esas elecciones y que representan sectores políticos. Y yo lo conté porque es que además yo no estoy en cuartos oscuros y no tengo agendas ocultas ni estoy diciendo una cosa u otra. El señor presidente me llamó después de que ganó las elecciones. Sí. Me dijo, quiero hablar personalmente con usted. Le dije, hablamos. Y fue a mi casa en ese momento y conversamos en términos personales y hablamos acerca de cómo veía él el país y me preguntaba a mí cómo lo veía. Y de hecho lo primero que le dije es, no vaya a destruir el acuerdo de paz. Ese es el peor error que se puede cometer. Avance sobre lo que se ha construido. Avancemos en Colombia, lleguemos al desarrollo rural, avancemos en lo que tenemos que avanzar para darnos una oportunidad. Desde ese momento hasta el día de hoy yo no he cruzado una palabra con el señor Iván Duque y eso fue antes de posesionarse, o sea, yo no he conversado con él, ni tengo ningún pacto oculto, como dice el señor Petro, con el uribismo, toda una cantidad de mentiras que se utilizan permanentemente para tratar de enfrentar a quien es un contradictor político o con quien tiene diferencias políticas, todo eso es falso. ¿A usted no le gustan los contrafácticos? Petro, a mí me gusta la verdad. Dice que... Y la verdad es una, y no es la mentira que él ha repetido una y otra vez en múltiples formas. Esa es una forma de la política que está asociada con lo que hacen los populistas, que es mentir permanentemente. Está asociada con una forma de ver la vida en el todo vale. Con tal de lograr su objetivo, haga lo que sea, que es irrelevante lo que usted hace. Y eso, para mí, es totalmente contradictorio. Él dice que si usted lo hubiera apoyado en la segunda vuelta, cuando usted dijo que iba a votar en blanco, él sería hoy el presidente de Colombia. Estaba equivocado, está equivocado y Colombia no lo eligió a él. Y no era yo quien decía cómo tenía que votar Colombia. De hecho, yo voté en un voto individual que escribí. Sí. Y dije, ¿por qué no votaba? Y no votaba porque yo llevaba toda una campaña diciendo ni este señor ni este señor. Y en adición a todo eso le voy a decir algo todavía mucho más profundo. Porque hay gente que me ha dicho, pero ustedes están por la paz. Y estoy por la paz, sin duda alguna. Y no tengo ni la más mínima vacilación porque creo que es el proyecto de nuestro país. Nosotros tenemos que ser capaces de avanzar y superar esta violencia. Pero la paz, la forma como se acerca uno a la paz es muy importante. Y la paz no se va a construir con rabia. La paz no se va a construir con miedo, la paz no se construye con agresiones a quien es diferente y piensa distinto a mí. Y esa persona que usa esas herramientas para polarizar el país jamás construirá la paz en Colombia. Porque ese camino en la historia de Colombia está demostrado que conduce a más violencia. Eso es lo que yo pienso y por eso, así digamos que estamos por la paz, la forma como entendemos la paz, la construcción de una paz en Colombia es totalmente distinta. Y esa forma que él representa de agresión, de mentira, de odio, de resentimiento, no construye la paz en Colombia. Usted ahorita dijo que cuando Duque, antes de posesionarse, fue y lo visitó, usted le dijo no destruya el acuerdo. Hoy estamos, a propósito de esto de lo de Márquez, en una discusión que reedita un poco la división del CIE, no es si se ha implementado bien o no se ha implementado bien el acuerdo. Y el gobierno dice, mire, yo recibí un acuerdo, recibí también un mandato, que era que este acuerdo no me parecía el mejor acuerdo posible y yo lo estoy implementando de una manera, a mi manera de ver, en la cual estoy respetando lo básico y haciendo unas modificaciones que están a mi alcance en mi programa de gobierno. ¿Usted siente que ese es un incumplimiento? Es decir, que de la manera en que el gobierno ve este acuerdo se puede desprender un incumplimiento, no que justifique, sino que tal vez explique que estas personas se hayan ido del proceso. La decisión de Iván Márquez de irse allá no es responsabilidad de Iván Duque. Por supuesto que tiene que haber discusiones. Hay una parte fundamental de todo este proceso que en Colombia no les hemos puesto atención, que es una comisión de seguimiento. O sea, usted tiene unos acuerdos firmados y sobre esos acuerdos hay unas responsabilidades y se tiene que hacer seguimiento, algo que no es común en Colombia, porque en Colombia seguimiento no se hace nada y este gobierno en particular flojo para el seguimiento. Entonces, la decisión de él es una decisión tramposa que no tiene ningún tipo de justificación. Además, él fue negociador. De hecho, pues hay una discrepancia con Rodrigo Londoño Timochenko, que ha venido afirmando en contradicción con él la obligación de cumplir con la palabra. O sea, es un señor tramposo que no estaba por la paz en Colombia y podía tener malestares y pongámoslo a un lado. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, esta paz que tenemos,
pues el gobierno nacional se acerca a esta paz de manera en un pedacito, algunas cosas se han hecho. A veces yo he escuchado al señor Emilio Archila. Que manifiesta ciertas buenas intenciones, pero no hace parte de un proyecto de construcción de país. Y mientras que no haga parte de un proceso de construcción de país, nos la vamos a pasar buscando incidentes para debilitarnos, para quedarnos atrapados en un lugar que no nos permite avanzar y a profundizar lo que tendría que ser ese acuerdo. Ejemplo, pues todo el tema de la JEP. Santrich nos tuvo 1 año y tantas en ascuas, todo el tiempo hablando de un señor que no se merece ni la más mínima discusión. Y mírelo donde apareció. Entonces yo creo, y por eso cuando yo digo, convoque a las fuerzas políticas de Colombia, la diversidad de fuerzas, sentémonos a discutir. ¿Se asistiría? Si es con todas las fuerzas, claro. Perfecto. Me voy a nuestra primera pausa. Hablamos esta noche con Sergio Fajardo, quien ya se llama candidato presidencial, pero por estos días está haciendo campaña para las regionales. Hablemos un poquito de esa política regional. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos con el candidato presidencial de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, que todavía creo que le suena chistoso la presentación, candidato presidencial. Pues falta tanto. Falta mucho tiempo, pero bueno, pues es natural. O sea, si estamos en política es para llegar a donde nos hemos propuesto, para transformar esta sociedad, para construir una sociedad. Entonces, ese es el propósito, esa es la misión que nos trazamos y pues yo vivo muy orgulloso porque ha sido un recorrido donde nosotros arrancamos de cero y a través de 19 años pasando por la alcaldía de Medellín, por la gobernación de Antioquia, por todas esas experiencias, yo creo que ha sido un viaje que ha valido la pena, duro, exigente, porque la política es dura, exigente en muchos sentidos. Al mismo tiempo yo me voy transformando como persona, voy aprendiendo, voy cambiando y estoy cómodo. Pero usted es terco. De eso dicen de su carácter, pero esa terquedad, ¿qué cosas de esas terquedades, digamos, se aplacaron o se dieron luego de la experiencia del 2018 y ahora que vuelve a la política con la política regional apoyando candidatos? Mire, yo soy terco, pues sí, soy terco. Terco en los principios, terco en las convicciones y terco en las razones para estar en la política de lo público. Y eso tiene un significado para mí en la vida, la forma como yo entiendo la sociedad y como entiendo la política. Y esa terquedad pues la he tenido toda la vida, eso es cierto. Ahora, yo he aprendido a diferenciar y entender mucho mejor a las personas que son diferentes. Yo digo permanentemente, tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Eso para mí es un aprendizaje, yo me estoy transformando como persona. Yo estoy buscando permanentemente estar en calma, ser capaz de escuchar a las personas, no dejarme atrapar en el odio, no dejarme atrapar en la amargura y nunca ser un resentido para hacer política, para construir. Eso lo tengo clarísimo y voy aprendiendo, porque usted recibe un montón de observaciones, de insultos y cosas, pero trascender ese nivel y ser capaz de escuchar a los otros, incluso a la persona que tiene esos comportamientos, es importante para mí como ser humano, en lo que yo busco en mi desarrollo personal, individual, y al mismo tiempo en lo que yo creo que Colombia necesita, y es esa capacidad de construir, y en lugar de destruir, y voy avanzando. Y una de sus terquedades se llama Compromiso Ciudadano, que es hoy no un partido político, sino un movimiento ciudadano, porque no ha logrado, y entiendo que lo ha intentado 2 veces, para que sea un partido político en Colombia, usted tiene que sacar el 2%, ya se me olvidó el coeficiente electoral del Senado, o sea, usted tiene que tener al menos 3 curules en el Senado y eso tiene... por lo menos una, pero eso significa pasar el umbral. Pasar el bendito umbral. Y Compromiso se ha quedado corto en 2 ocasiones. No, en una. ¿En el 2010. Nosotros presentamos una lista. Después, el acuerdo de paz, de hecho, tenía entre sus acuerdos la posibilidad que movimientos políticos diferentes a las FARC pudieran acceder a la política con unas reglas diferentes. Ese punto no lo permitieron en el Congreso en la reforma política. Y lo respetamos. Fíjese que ahora, entonces, en el 2017, nosotros de nuevo recogimos 1 millón de firmas
y ahí vamos en el sentido de nuestra formación como partido político. Y entonces usted nunca se quiso, usted tuvo la oportunidad de meterse al Partido Verde y de hecho logró meter a una persona que es cercana a su movimiento, que es de su movimiento, claro, al senador Iván Marulanda en la lista del Partido Verde. Él estaba dentro del comité directivo del Partido Verde, sin embargo por desacuerdos, y aquí lo tengo, trinó el senador Marulanda que se salía. Quienes hacemos parte del Partido Verde y pertenecemos al movimiento Compromiso Ciudadano fuimos entrampados de manera intempestiva en Antioquia y en la candidatura del señor Gaviria, quien no representa los valores que nos comprometen en la lucha política. Los partidos políticos que avalan al señor Aníbal Gaviria, entre los cuales quedamos contra nuestra voluntad, no son para nada la expresión de cambio que nos compromete a mí y a mis compañeros. Y esto se debe a que el Partido Verde avaló a Aníbal Gaviria, por el Partido Verde, Aníbal Gaviria, que es un liberal tradicional, para ser el candidato del Partido Verde en la gobernación de Antioquia. Usted quería que avalaran al candidato de Compromiso Ciudadano, que se llama Mauricio Pérez, ¿cierto? Sí, Iván Mauricio. Y entonces aquí viene un poco una dificultad y una tensión recurrente que usted ha tenido con los partidos políticos, y creo que salta a la vista ahora en medio de estas elecciones regionales donde la falta de cohesión partidista es abrumadora. Sí, y explico un poco. Nosotros hemos tenido una relación con el Partido Verde en diferentes instancias. Por ejemplo, para la elección de gobernador de Antioquia, el aval que yo recibí fue del Partido Verde. De hecho, yo participé en la llamada Ola Verde como candidato vicepresidencial de Antanas Mocos. Claro. Siempre como compromiso, ¿cierto? Como Compromiso Ciudadano, pero entramos a participar allí. Pero ese proyecto no cuajó en el sentido de lo que se estaba construyendo. Dentro del Partido Verde hay una cantidad de personas que son amigas, personas que han crecido con nosotros, que están participando dentro del Partido Verde, y allá hay una mezcla muy grande dentro de ese Partido Verde. Y por eso yo no salgo a renegar del Partido Verde en general. Hay muchas personas con las que hemos trabajado, hay personas con quienes tenemos unas discrepancias profundas, entonces es una relación compleja. Sí. Y eso tiene diferentes instancias en diferentes lugares del país. Esa relación pues se manifiesta de una forma u otra. En la campaña presidencial, por ejemplo, el Partido Verde en cabeza de Claudia López estuvo en la Coalición Colombia, que fue ella quien promovió la construcción de esa coalición. Lo mismo que en el Polo Democrático. El Polo Democrático en cabeza de Jorge Robledo estuvo en la Coalición Colombia. Sí. Había personas del Polo Democrático que estaban con Petro todo el tiempo y había personas del Partido Verde que estaban con Petro independientemente de que su partido hubiera oficialmente escogido ser parte de la Coalición Colombia, y en ese caso conmigo como candidato a la presidencia. Pero nunca de mi boca salió un reclamo, porque yo creo que uno tiene que estar donde quiere estar, pero eso de que está obligado a estar en una parte no va conmigo. Y eso, nosotros hemos sido siempre respetuosos. Ustedes no me oyeron reclamar ni me oyeron llorar porque perdimos, y nunca le reclamé a que se tomaba una foto conmigo, porque la gente se toma la foto, pero por detrás hacen otro tipo de cosas. Esa política a mí no me interesa y a nosotros no nos interesa. Pero quiero explicar esa discusión y esa afirmación de Iván Marulanda. Y eso es un ejemplo clásico. Que lo llevó a salirse de la dirección nacional del Partido Iván Verde, Marulanda, digamos, y a alejar a Compromiso de alguna forma de las instancias directivas de ese partido. Pues nos hemos relacionado, y hay un montón de personas hoy que son personas cercanas, personas que son de la Alianza Verde, que yo respeto y que nosotros apoyamos y queremos que salgan adelante. O sea, yo he tratado de poner las cosas en el terreno del valor de las personas y lo que representan dentro de la diversidad que significa el Partido Verde. Pero el Partido Verde en el departamento de Antioquia, por ejemplo, entonces decidieron darle el aval a Aníbal Gaviria. Y el aval que tiene Aníbal Gaviria es Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, la U y los Verdes, donde hay una mínima coherencia política con respecto a participar en una organización de esa naturaleza con quienes nosotros hemos enfrentado de manera recurrente por 20 años, asociados con una política que no se corresponde con lo que nosotros queremos en la política. Eso es lo más incoherente que hay. Hay momentos donde usted puede encontrar espacios para encontrarse, puede discutir, puede pasar por eso, pero eso no tiene ninguna presentación. Esa coalición es la misma coalición que escogió al Contralor de Antioquia. Sí. El señor que está hoy en lo que ustedes han visto, que es una expresión de la corrupción más profunda, corrupción que está asociada con una corrupción en el departamento de Antioquia que tiene unas raíces grandes
y que gracias a la Fiscalía, y es importante señalarlo, se han atrevido a investigarlos. Esa es la punta del iceberg. Esa coalición es la misma coalición de ese señor Contralor. Esos que están ahí son los mismos que escogieron a ese Contralor. Entonces eso no tiene presentación en la política para nosotros. Claro, pero fíjese cómo son estas regionales, pero entonces su candidata a la alcaldía sí está apoyada, está avalada y tiene por la banda del Partido Verde, y esas son las contradicciones. Sí. Y después entonces usted en Cali apoya a Alejandro Eder como Compromiso Ciudadano, que se está enfrentando al candidato del Partido Verde. Y quiero más como una opinión acerca de cómo funciona la política. ¿No cree usted que sin partidos la política, sobre todo cuando llegamos a estas etapas de más de 10.000 candidatos en unas solas elecciones, necesitan partidos políticos y que tal vez usted no ha contribuido mucho a ese compromiso ciudadano? Mire, nosotros hemos contribuido a cambiar la política y cambiamos la política desde lo local. Nosotros arrancamos a construir una propuesta política a partir de una ciudad que se llama Medellín en el año 2000. Y demostramos cómo se transformaba la política, y cuando se transforma la política en la forma como nosotros lo hicimos, desatamos la transformación de Medellín, que hoy es un ejemplo de algo muy importante en la política aquí y en el mundo. Y estoy siendo orgulloso de lo que nosotros hemos construido porque le hemos luchado. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Y cuando digo nosotros, estoy hablando en plural por todas partes. Gente que hemos trabajado, que nos metimos, que nos atrevimos a participar. Entonces, nosotros participamos en la campaña presidencial en el 2010, aspiramos a tener la votación. No la alcanzamos. De nuevo, yo no quise decir, no me explique. Ustedes ven, por ejemplo, que en estos días se está discutiendo acerca del nombramiento de un señor que va para registrador nacional. Sí. Y todas esas discusiones que ha habido son con él asociado, son de las elecciones del 2010. En las que nosotros sacamos una cantidad de votos y no nos alcanzó por un poquito. Yo no quiero entrar en ese terreno. Siempre hemos aceptado los resultados. Fíjese usted, así como perdimos por 1% con Petro, yo nunca salí a decir, cuenten otra vez que nos están robando. Siempre dije, perdimos, aprendemos a perder. Porque yo creo que nosotros tenemos que dar ejemplo en el sentido de entender esa condición. Entonces, nos tocó recoger las firmas porque no cumplieron los acuerdos de paz, donde había la posibilidad de participar de otra manera. Y hemos sido permanentemente respetuosos de unos principios. Y eso yo me siento orgulloso porque fíjese usted ve que aparecen otros partidos y de repente organizan a una comunidad afro en alguna parte y de repente se convierte en un partido que da 3.000 avales. Nosotros hemos sido limpios para participar en política y eso es parte de nuestra riqueza. Y eso no es despreciable. No es despreciable, pero ha tenido, digamos, como una vocación de permanencia inconstante. No, nosotros no hemos sido inconstantes. Desde el día que dijimos, en diciembre de 1999, vamos a entrar a participar en política, y aquí estoy yo, representando a todas esas personas. No, pero fíjense lo que está pasando en Antioquia ahora. Entonces, en Antioquia, según las encuestas, parece virtual ganador de la gobernación. Falta ver qué pasa. Aníbal Gaviria, que sería volver a esa política. En la alcaldía de Medellín está Alfredo Ramos con una delantera muy grande, ¿no? Y siente uno entonces que no hubo una permanencia en ese cambio y en esa... Eso es discutible, Daniel. Por ejemplo, todos los que han sido alcaldes de Medellín, desde el momento en que nosotros ganamos la alcaldía, han seguido el camino nuestro. Y de una forma u otra se han basado sobre lo que nosotros construimos. Y cuando digo nosotros, soy el primer alcalde cívico independiente en la historia de Medellín. Nosotros nos enfrentamos a los poderes más grandes allá y los derrotamos, entre otras a los candidatos de Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe. Y ganamos la gobernación de Antioquia y los enfrentamos. Y los ganamos con la votación más alta de la historia. Y voy a decirlo porque también estamos en este mundo donde, yo lo digo con todo orgullo, fui escogido como el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador, pero no solamente escogido yo, sino todo un equipo de trabajo, y sacamos las notas más altas en transparencia en Colombia. Y hemos respondido en todas las formas. Eso no es menor, eso es muy importante lo que nosotros hemos hecho, es nuestra vida, y yo lo hablo como estoy hablando con mi vida, con lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer, y por eso estamos en política, y por eso me puedo parar aquí y decir que voy a ser candidato presidencial y que tenemos la capacidad de cambiar a Colombia y que somos capaces primero de cambiar la política, porque con la misma política no se cambia. Y nosotros sabemos enfrentarnos y sabemos competir y sabemos perder y sabemos ganar, pero siempre respetar unos principios, y esa es nuestra fuerza. Esta noche estamos con Sergio Fajardo, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche tenemos a Sergio Fajardo con nosotros. Hemos hablado de política regional, hemos hablado de Gustavo Petro, hemos hablado del proceso de paz. Nos falta hablar, obviamente, de Álvaro Uribe, que es ¿Y por qué se ríe? una presencia constante en este país.
una presencia constante que ha ido cambiando y yo que este dato, a mí no me parece un dato menor, este es el dato de la favorabilidad de Álvaro Uribe en la encuesta Gallup. Y fíjese que por primera vez en casi 20 años, en 17 años, Álvaro Uribe está en una tendencia constante de desfavorabilidad. En la última medición llega a su punto de desfavorabilidad más alto desde que la Gallup lo mide en el 2002, con 61% que tiene una opinión desfavorable del expresidente y senador del Centro Democrático, apenas un 34% que tiene una opinión favorable. Álvaro Uribe es una figura de la cual Colombia no ha podido dejar de hablar en casi 2 décadas. Y usted siempre ha dicho alrededor de Uribe, yo creo que le ha costado mucho, o al menos desde de un lado, que usted no es antiuribista, que usted no basa su propuesta política en un rechazo a lo que ha sido el proyecto de Álvaro Uribe. No, yo no he dicho eso así. Yo lo que digo es que la política que nosotros hacemos es una política que parte de lo que nosotros representamos, unos principios, unos problemas, una forma de resolver esos problemas y una forma de construir. Entonces, como acá, como lo que vende es supuestamente que estar con Uribe o en contra de Uribe, nosotros hemos dicho, nosotros tenemos nuestra identidad y lo que nosotros hemos hecho, y cuando estoy diciendo que hemos hecho es, nosotros hemos gobernado, hemos derrotado a los compañeros de Álvaro Uribe en Medellín, en Antioquia, y los hemos derrotado, pero nuestro proyecto político no es salir a insultar a Álvaro Uribe o a Petro o a otro. Nuestro proyecto político es construir. Cambiamos la política, cambiamos la forma de hacer la política. Sabemos construir y cada uno responde por su espacio. Y nosotros, donde tenemos que discrepar, discrepamos. Pero mi proyecto no es salir a insultar el uno o el otro, sino usted me pregunta y yo le respondo. Y eso es así de esa manera porque nosotros sabemos construir. Y yo no me paso en ese terreno diciendo, Uribe dijo esto, entonces yo tengo que decir esto, Petro dijo esto, yo tengo que estar diciendo esto. No, nosotros decimos lo que decimos y vamos para construir y ese es el proyecto político y vamos bastante bien, fíjense usted después de todo. Creo y aquí lo digo de memoria, él le escribió un tuit hace unas semanas en las que decía, uno no puede, el proyecto político de uno no puede ser, yo no soy ni A ni B. Uno tiene que ser algo en la vida. Sí. ¿Y usted qué respondió en ese momento? No le respondí nada, porque pues tiene una falla lógica muy grande el presidente Uribe, expresidente Uribe. A mí me dicen alcalde, gobernador, son cosas menores de la vida. Se gastan yo no sé cuánto tiempo por una gran frase. Sensibilidad. Sí, en la mayoría de los países el presidente siempre profunda, presidente. Pero porque es que cree que el mundo está dividido en 2 pedazos. ¿Está con Uribe o está en contra de Uribe? Y el mundo no es así. El mundo es personas que tienen diferentes miradas, tienen formas de entenderse. Entonces, uno no tiene que ser o con él o en contra de él, o con Petro o en contra de Petro. Nosotros lo que sabemos, repito, es construir. Y nosotros hemos gobernado, pero estoy hablando de una persona que ha gobernado. Estoy hablando de una persona que en nombre de este movimiento enfrentamos al establecimiento político en Antioquia y lo derrotamos de la manera más abrumadora posible. O sea, yo no estoy charlando. Nosotros hemos hecho otra política y hemos conducido de una forma diferente. Y esa es nuestra gran riqueza. Por supuesto que todos quieren, ¿está con él o en contra de él? Y nosotros, repito, usted me pregunta y yo le respondo. Pero mi proyecto político no es salir a hablar de Álvaro Uribe o de Petro. Nuestro proyecto político es cómo le ponemos unas bases éticas a esta sociedad, que tiene como primer punto la lucha contra la corrupción, que llevamos desde el año 2000 luchando contra la corrupción. No ahora que está de moda, sino desde el año 2000 hemos venido luchando. Y hemos luchado gobernando. Y hemos enfrentado todo lo que tenemos encima por precisamente esa lucha. Y hemos hecho una política que sabe construir, que sabe transformar. Y Medellín es un testimonio. Medellín tiene dificultades, por supuesto, y ha habido otros gobernantes. Esa es la diferencia. Entonces, nuestro proyecto político no pasa por caer en lo que aquí vende, sino en lo que nosotros sabemos hacer y hemos sabido hacer y vamos a hacer para Colombia. Ese es el reto. Pero de alguna forma todavía no me ha preguntado nada. Un proyecto político tiene que vender.
Sí, y ¿No? hasta ahora nos ha ido bastante bien, calcule. Claro. Alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Pero y entonces, ¿usted casi- cree que hay una cantidad de gente que no está representada en el debate político actual en Colombia, que no está en esos extremos que son los que a veces en los medios de comunicación, en las redes sociales parecen resaltar por sus peleas, Claro. y que hay una mayoría silenciosa que está subrepresentada y que está esperando que haya un proyecto más constructivo? No tengo la menor duda, pero pues estoy absolutamente convencido. Pero además, pues no es convencido porque yo quiera o porque piense con el deseo. Sí. Por supuesto, yo muchas veces pienso con el deseo y tengo una ilusión y tenemos ilusiones y queremos que esas ilusiones se conviertan en realidad, pero nosotros sabemos trabajar y nosotros hemos trabajado y la hemos luchado. Pero le explico, cuando nosotros ganamos la alcaldía de Medellín, ¿a quién se la ganamos? Nos dijeron, ¿qué tan querido Fajardo que vino aquí, tenga usted el poder? Por supuesto que no, y los derrotamos. Y participamos en el 2000 y nos ganaron. Y seguimos participando a pie, sin comprar un voto, sin negociar nada con nadie. Y lideramos Claro, una pero estamos transformación. hablando de un proyecto que es gobierno, Sí, ¿no? Bueno, por eso, pero estoy hablando de entonces, porque es que aquí se llega por un camino recorrido. A mí no me bajaron del cielo. Nosotros hemos venido caminando por todo Colombia. Y mañana voy yo para Cartagena a caminar en Cartagena. Y vamos a Barranquilla a caminar en Barranquilla. Y estuve caminando en las comunas 4, 5, 7 y 12 de la ciudad de Medellín en el fin de semana. Y en Cali también. Y así seguimos. O sea, nosotros hemos trabajado. Nosotros no nos hemos acostado y diciendo, mire cómo nos están regalando las cosas a nosotros. No. Esto es fruto de un trabajo. Y hemos conseguido unas votaciones extraordinarias en Medellín, en Antioquia, y en la elección presidencial sacamos 4.600.000 votos. Quedamos de tercero, nos faltó un poquito. Bueno, así es la vida. Pero nosotros estamos construyendo y estamos participando y nos hemos atrevido y nos mantenemos firmes en unos principios y estamos convocando a la gente en Colombia, mucha gente que cree en esto y está por verse, estamos en una competencia. Y esta competencia, pues hasta el momento, hasta el día de hoy, hemos tenido mucho éxito y yo me siento muy orgulloso y estoy seguro que muchas personas que nos están observando dicen, este es. Este es Sergio Fajardo, candidato presidencial. Nos queda una pausa, volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche está con nosotros Sergio Fajardo, esta noche de estrenada de set. Sergio, ¿cómo se siente? ¿Cómo le pareció la mesa? Bien, esto está caliente. Está caliente. Esto está sí. caliente acá, pero bien, contento. Va a ser buena para los debates con temperatura en Zona Franca. Antes de volver con lo que veníamos discutiendo, vamos un poquito a lo que está pasando en redes sociales, la polarización que nos entrega a veces sorpresas inesperadas. Esto es Enredados. Nos enredamos con Paquita, la del barrio. Sí, señores, Paquita, la del barrio, quien tuvo que publicar un video después de que se hiciera viral el apodo de Paraquita, la del barrio. El hijo de perra que le entregó el país a la guerrilla. Tal cual. Que le pusieron a la señora que la semana pasada insultó en un restaurante a Martín Santos, al hijo del expresidente Juan Manuel Santos. Hola Colombia, quiero que sepan que no soy Paraquita la del barrio, soy Paquita la del barrio. Si me oyeron inútiles, Paquita la del barrio. Así es que no se equivoquen y sí voy a ir. Allá nos vemos si Dios quiere. Saludos para todos. Ya lo saben entonces, nada de Paraquita la del barrio, es Paquita la del barrio, la original, y parece, según ella misma dice, que estará en Colombia. Nos vemos mañana con más Enredados. Hay que reírse pues, de vez en cuando también en todas estas cosas. Hay que reírse. ¿Sabe de qué no se ha vuelto a hablar en Colombia? De educación, Buen punto, ¿no? buen punto. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a la ministra de Educación en Colombia? A finales del año, cuando estaba las huelgas de los estudiantes y ya todas son estas- 8 meses. Nada. ¿Eso qué significa? Que la educación no es parte del proyecto político de este país. Y ese es El día que yo sea presidente, si llega a pasar ese día, pues todos los días vamos a hablar de educación. hoy en día, y mirando como para el futuro, el país que usted pensó que tal vez iba a gobernar del 2018 al 2022, es un país que ha cambiado, que usted siente que de 2022 a 2026 va a ser un país distinto en algunos aspectos, es decir, el futuro, según lo que ha pasado en este año ya largo, ha cambiado en su manera de verlo. Pues mire, yo recorrí toda Colombia y ese es uno de los privilegios de estar en la política, de poder ir a tantas partes, además
yo siempre estoy con las personas con las que hacemos política en la calle y en la calle de manera libre. A mí se me puede acercar cualquier persona. Alguna persona se me ha acercado a reclamarme porque no voté por Petro y se me acerca y me dice todo lo que quiere. Yo escucho con toda atención y digo, lo primero es que usted se me puede acercar a mí. A su candidato nunca se le podrá acercar. Y lo segundo es que no le va a pasar nada porque usted acaba de decir esas cosas que son falsas. Y si tiene tiempo, yo le explico. Esa es una forma de acercarse. Yo veo en Colombia malestar. En Colombia hay un malestar profundo y no es charlando. No es charlando porque hay un malestar que yo creo que es justificado en muchas cosas de las que están pasando. Pero usted es un liberal. Ahorita estaba Pinker en Medellín y yo siento que usted tiene una visión del mundo relativamente liberal en cuanto que reconoce que ha habido unos grandes avances en Colombia, y le reconoce a antecesores, a Uribe, a Santos, cosas buenas y que este país ha construido cosas importantes. ¿No le parece que hay como una disonancia entre la percepción y lo que ha logrado el país? Mire, porque es que lo que pasa es que la gente no piensa en los términos que Pinker señala. Y él, de hecho, yo leía una entrevista, yo estuve en la conferencia de él, okay. Y he leído los libros de él, pues en adición a todo esto. Lo que pasa es que las personas no piensan, cuando usted le dice, mire el sistema de salud que tenemos hoy, compárelo con el Seguro Social, nadie compara con el Seguro Social. Yo estoy pensando es cómo voy para adelante. Entonces, mire que hace 2 años era muy malo lo que teníamos y ahora está mejor. En general, los seres humanos no piensan en esos términos. No están haciendo un balance de cómo ha sido la vida, sino cómo quiero la vida, para dónde voy. Y por eso es que la política de la esperanza, que es la que nosotros hacemos, muestra un camino. Lo que nosotros no queremos, y es parte de la confrontación política, es devolvernos, que es lo que se está planteando, y esa es la Colombia que está empantanada. Porque entonces nos vamos a devolver otra vez al sí y el no, en el acuerdo de paz, el plebiscito. Sería una calamidad para nosotros, sería una vergüenza que nosotros reversáramos. Ahora, encontremos caminos para avanzar sobre lo que se ha construido, y volvemos al primer punto del programa, alrededor del acuerdo de paz. Yo creo que se puede seguir avanzando sobre ese acuerdo de paz, y ese es el punto. Entonces, no reversar, y nosotros queremos, y lo que hemos hecho, cuando yo he sido gobernante, con toda la gente con la que hemos trabajado, con la gente que ha votado por nosotros sabemos construir, nosotros sabemos avanzar, nosotros sabemos convocar a la gente. Sabemos algo que a mí me parece muy emocionante y tiene que ver con ser profesor. Nosotros sabemos sacar lo mejor de la gente. Sacar la rabia es muy fácil. Sacar el odio es facilísimo. Decir mentiras es muy fácil. No cuesta nada, además. En un segundo, en una frase, usted dice cualquier mentira y no le costó nada. Sacar lo mejor de las personas, construir los argumentos, explicar por qué pasan las cosas, por qué podemos mejorar, eso ya requiere... Pues usted le sacó una política. Sonrisa a Jorge Robledo cuando Claudia López lo proclamó próximo candidato de la Coalición Colombia. Y nos hemos reído mucho con Robledo, y todavía hay gente que me dice, ¿usted cómo se juntó con Robledo? Y le digo, mire, el señor Robledo, Jorge Robledo, es una persona de una pieza, tiene sentido de humor. Por supuesto, compartimos en muchas instancias y momentos y terminamos siendo amigos para la vida. Discrepamos en cosas, por supuesto que discrepamos y discreparemos, pero eso no hace que yo no pueda estar con él, conversar, divertirnos y encontrar momentos donde podemos trabajar juntos. ¿Y podrá ser su opositor, al menos en una consulta interna o un proceso interno de...? Puede ser, por supuesto, y hay muchas personas que querrán participar y eso es legítimo. Es que a nosotros no nos molesta eso. Yo no quiero maltratar a nadie. La forma de competir no es destruir, arrasarlo a usted y tirarlo al suelo, sino respetarlo. Esa es una forma de entender la política en Colombia. Yo lo voy a respetar, así piense diferente a mí. Yo no voy a maltratar, yo no voy a agredir, yo no quiero que a usted dañarlo. Yo quiero sacar lo mejor de las personas y eso es lo que nosotros hacemos y para eso somos los líderes. No me sentí maltratado, me sentí muy bien. Más faltaba. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.